diferentes títulos que lograran captar, por ejemplo, temáticas como la exploración de la locura, la exploración de lo existencial, la crítica social que está presente en los relatos, pero finalmente opté por Sinfonía en el Abismo porque a lo largo de los cuentos se presenta lo más trágico y desgarrador de la condición humana, pero se trata de encontrar la música, y la música es una metáfora para lo bello, lo esperanzador, lo digno, la fuerza de la vida, que es finalmente el mensaje filosófico presente en el existencialismo. A pesar de la absurdidad, a pesar de la fragilidad, de lo efímero de la condición humana, siempre se apuesta por la dignidad del hombre, que toma las riendas de su condición y crea sentido. Entonces yo quería tomar ese mensaje del existencialismo y plasmarlo a lo largo de mis cuentos. Justamente el primer relato de la obra se titula La peste de lo absurdo. Es una crítica a los rituales de la cotidianidad, es una crítica a la religión, a las ideologías políticas. Aparece un militar en el primer relato, un sacerdote, y desde diferentes perspectivas estos personajes van deconstruyendo su mundo, una ruptura súbita y desgarradora con aquello que durante años habían replicado de forma ciega: el sacerdote, las creencias religiosas, el militar, la ideología política, las órdenes que debía seguir dentro de la rígida disciplina de un ejército. Y voy pasando por diferentes personajes, incluso una modelo. Desde el punto de vista de la modelo se critica la cosificación del cuerpo, la mercantilización de la mujer en el capitalismo contemporáneo, y es un personaje, la modelo en el primer relato, que rompe repentinamente con el espectáculo de las cámaras que como buitres hambrientos buscan migajas de su belleza, de su feminidad, pero es una feminidad distorsionada que causa muchas heridas a nivel psicológico, y es un personaje que de repente ya no le encuentra sentido a aquello que durante años había hecho ciegamente. Entonces el relato va siguiendo diferentes personajes, sacerdotes, militares, una modelo, incluso un gobernante, y lo que tienen en común todos estos personajes es que se cansan súbitamente y descubren la absurdidad de su mundo. Y al final esa absurdidad se convierte en una peste que se va propagando a la velocidad de la desesperación, a la velocidad del pensamiento lúcido, que comienza con la pregunta ¿por qué? ¿Qué significa esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y tiene la consecuencia de producir una revolución a nivel social. Y al final pues se revela qué lleva, y es el mensaje principal del relato, a qué lleva esta peste de lo absurdo. Es un relato corto de tan solo 3-4 páginas, pero tiene mucha sustancia y es bastante entretenido porque va mirando y siguiendo diferentes personajes en múltiples contextos muy relevantes a nivel social, político y cultural. El segundo cuento de mi obra se titula Biografía de una sirena. Y en este cuento muy especial, es un cuento también bastante corto, abordo la cuestión del suicidio, la falta de sentido existencial. Sigo la historia de una niña primero que siente que nunca ha pertenecido al mundo, que experimenta un desgarrador vacío en lo profundo de su ser, y voy siguiendo este personaje que es diagnosticado con una enfermedad terminal, y voy elaborando diferentes momentos de la vida de este personaje, cómo va sobrellevando el diagnóstico, qué significa para ella la sentencia médica de que tiene que estar atada a una camilla de hospital, de que no puede disfrutar la vida plenamente pese a su juventud, y eso la lleva a la reflexión sobre el suicidio, pero nunca de una forma sensacionalista, sino de una forma artística, de una forma llena de sensibilidad y explorando el arquetipo de la sirena. Y este relato se lo debo a mi pareja, una artista excepcional que ofreció elementos de su propia vida que yo recojo literariamente y trabajo combinando siempre literatura y filosofía. Y al final ocurre algo mágico con esa figura de la sirena.
ese arquetipo que se ha explorado desde Babilonia, desde la Odisea de Homero, hasta el silencio que imagina el escritor Franz Kafka cuando invierte la imagen homérica del canto de la sirena y se pregunta por el silencio de la sirena. Entonces todos esos elementos se tejen en un relato corto, con un lenguaje sencillo, pero en donde abundan expresiones con riqueza poética, se le apuesta a una economía del lenguaje, pero con mucha precisión para retratar diferentes aspectos de la condición humana, en este caso de Biografía de una sirena, el segundo cuento, el sufrimiento, la muerte, la experiencia de los tratamientos médicos invasivos y todo el significado psicológico, artístico y finalmente mágico que tiene el arquetipo de la sirena en este relato. Entonces es un cuento bastante especial. El tercer cuento de Sinfonía en el Abismo es un cuento que se titula La enfermedad de ser otro. Este cuento trata la cuestión de la locura, pero desde un punto de vista surreal, mágico. Se juega con la delicada frontera entre la locura y lo sobrenatural, el delirio y aquello que es insólito, aquello que es inexplicable. Se combinan elementos que sugieren otras realidades, que sugiere que posiblemente es locura del personaje que está experimentando una mutación de cuerpo y mente, va pasando. Ya si ustedes se animan a adquirir el libro van a seguir la historia, pero en esencia el personaje sufre unos ataques que lo hacen cambiar radicalmente su existencia, literalmente va pasando de cuerpo y mente, y va teniendo diferentes experiencias desde un punto de vista de miedo, de fragilidad frente al remolino de la vida moderna. Es un personaje que se siente aterrorizado por lo inmensa que es la ciudad, se siente muy solitario cuando está rodeado de multitudes de personas afanadas por el ajetreo de la vida moderna, y al mismo tiempo está teniendo una serie de experiencias absolutamente inexplicables que lindan con lo sobrenatural. Entonces es un cuento que trata de explorar los múltiples rostros de la locura. Se llama La enfermedad de ser otro, y el mensaje de ese relato ahonda en la paradoja del mundo moderno de tener una inmensa soledad a pesar de vivir en ciudades cada vez más grandes, en donde hay una aglomeración, pues en las grandes capitales, de millones de personas. Explora todos esos temas. Entonces ya diríamos 3 cuentos. Me gustaría quizá leer la primera página del cuento La enfermedad de ser otro, un poco para que conozcan el estilo, el lenguaje, las imágenes que intenté crear a lo largo de estos cuentos y en esta obra. Dice así: la enfermedad de ser otro. Y si volvía a ocurrir, si perdía su mente o eso que llaman alma, y esta vez no regresaba, desapareciendo en una conciencia ajena y en un cuerpo distinto, solamente pensar en la posibilidad de que pudiese dejar de ser él mismo para convertirse en otro y ser muchos, una multitud de extraños, tensionaba cada uno de sus músculos y nervios, provocando una anticipación fisiológica de la muerte. Sentía que su cuerpo y mente lo intentaban expulsar como a un invasor indeseado, anunciando la proximidad del desdoblamiento, una ruptura que solamente él padecía, mucho peor que la desconexión abrupta de la epilepsia y más confusa que cualquier delirio. Pero aunque su cuerpo jamás mentía, Arturo se aferraba a la esperanza de que no volvería a ocurrir, que hoy iba a estar a salvo de esos episodios sin explicación en los que dejaba de ser un individuo para difuminarse en innumerables. Cuidado, era mejor no decirlo. Comenzó a temer que si mencionaba el asunto o siquiera lo pensaba, terminaría sucediendo. Con la mirada extraviada mientras aún era él mismo y el tiempo se iba agotando, intentó seguir su camino. ¿Hacia dónde iba? ¿Realmente importaba? Lo único que quería era alejarse de la vibración
que le erizaba los sentidos como el efecto de un potente alucinógeno. Sobre todo quería distraerse, para no registrar en su mente, acostumbrada a sobredimensionar hasta los detalles más ínfimos, el hecho de que empezaba a mostrar los síntomas de un ataque inminente. La enfermedad de ser otro iniciaba siempre de la misma forma. Su cuerpo le estaba advirtiendo que iba a ocurrir de nuevo, y todo apuntaba a que esta vez sería mucho peor. Presenciar cómo sus miembros se independizaban de su sistema nervioso, moviéndose según pensamientos ajenos e ideas que parecían provenir de afuera, como si estuviese cayendo por el abismo de otra mente, traía al fuego de su memoria las veces que había sufrido el suplicio de estar atrapado en otra vida. Desde niño experimentaba un misterioso trastorno que los médicos tildaban como un delirio esquizofrénico, que los místicos intentaban explicar remitiéndose a la fábula de las vidas pasadas y que él mismo evitaba como si fuese un castigo. Pero quizá en lo más íntimo de su ser sabía muy bien lo que era. Por culpa de un aislamiento, fruto del conflicto con el otro, con la sociedad misma, en la calle, en su casa y en el momento menos esperado, su conciencia acababa por basta. No debía dejar que sus pensamientos se extraviaran demasiado. De otro modo, despertaría viendo con ojos que no eran los suyos, ahogado en los recuerdos de otra persona, como ya le había ocurrido tantas veces antes. De pronto, el temblor en sus manos se convirtió en un espasmo, casi al borde de una convulsión, y mientras se inclinaba para retomar el control de su cuerpo, advirtió que la calle parecía un sendero multidimensional. Los segundos se alargaban dolorosamente y las voces de las personas se distorsionaban